Bien, un cordial saludo a todas y todos los participantes de este diplomado. Ya están a poquito de concluir el mismo y bueno, me anticipo mis deseos de que lo concluyan de forma satisfactoria. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar respecto a las etapas que comprende el trámite de adopción. Desde el momento que él o los solicitantes toman el primer contacto con una de las instituciones que están eh, comprendidas por ley para que puedan intervenir en este tipo de proceso, hasta que concluye el proceso, inclusive hasta el seguimiento posterior al mismo. Y para ello es importante resaltar el trabajo de los equipos interdisciplinarios, ¿no? Los equipos interdisciplinarios de cada una de las instituciones que participan de forma activa en este trámite especial. Un trámite a través del cual, saben ustedes, vamos a restituir el derecho humano a la familia de niñas, niños y adolescentes que por circunstancias de la vida pues se han visto limitados a ejercer este derecho de forma efectiva. Durante el trámite de adopción, estos equipos interdisciplinarios de estas instituciones cumplen roles fundamentales en cada una de las etapas que vamos a ver en este trámite especial. Les adelanto que en un primer momento la institución que va a intervenir es la instancia técnica departamental de política social, que nosotros la conocemos acá en Cochabamba con la denominación de CDGES, ¿no? Entonces esta institución va a intervenir en un primer momento, como les decía, preparando a las personas que quieran ser padres o madres a través del proceso de adopción, a partir de cursos, ¿no? De talleres donde se tocan distintas temáticas que son importantes de abordar respecto al tema de adopción. Y también existe la participación de los equipos para posteriormente a estos cursos de preparación para ser padres o madres a través de la adopción, de evaluaciones biopsicosociales que la ley establece como requisito para quien quiere ser papá o mamá a través de este proceso. Posteriormente existe la intervención ya dentro de lo que es la formalización de la demanda de adopción de los equipos técnicos de los centros de acogida. ¿En qué etapa van a intervenir ellos? En la etapa en la cual el juez autorice las visitas de los solicitantes o de los futuros padres adoptivos a la niña, niño o adolescente identificado para el trámite, ¿no? Entonces, estos equipos nos van a brindar una información que para el juez es fundamental para dar continuidad o no al trámite de adopción. Posteriormente, existe la intervención de los equipos técnicos de los juzgados. Cuando nos dice el equipo técnico del centro de acogida que el primer acercamiento que ha existido es positivo, entonces el juez va a viabilizar que la niña, niño o adolescente a ser adoptado entonces puedan egresar de los centros de acogida para poder ir en guarda provisional con quien demanda su adopción. Entonces en este tiempo son los equipos de los juzgados los que van a realizar el seguimiento y acompañamiento, y el informe que resulte del mismo también debe ser considerado por el juez a momento de dictar la resolución correspondiente. Y entenderán ustedes pues que este informe, al igual que el informe que emiten las dos instancias anteriormente indicadas, como es el CDGES y los centros de acogida, resultan fundamentales para ver la viabilidad, la procedencia del trámite, ¿no? De la adopción. Y finalmente tenemos la intervención nuevamente del CDGES, ya cuando hablamos del seguimiento posadoptivo del trámite de adopción. Es decir, hemos concluido el trámite de adopción de forma favorable,
¿Por qué? Porque los informes, el seguimiento que han realizado las anteriores instancias, vuelvo a reiterar, como es el CDGs, centros de acogida, juzgados, entonces los resultados favorables han indicado que cada una de estas etapas ha concluido de forma favorable, dando lugar a la continuidad del proceso. Entonces nuevamente interviene CDGs ya después de haberse dado la adopción. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento post-adoptivo, ¿no? Que también resulta importante y fundamental para este trámite, por cuanto se debe seguir apoyando a la familia para que esa integración que se ha ido advirtiendo durante toda la tramitación del proceso, entonces sea más afianzada, se fortalezcan aún más los lazos entre los solicitantes de la adopción y la niña, niño o adolescente adoptado. Entonces verán ustedes la gran importancia que tiene la participación de estos equipos de los equipos técnicos de cada una de estas instancias a las cuales hemos hecho referencia. Sin el trabajo de ellos, sin su intervención profesional, difícilmente el juez podría asumir una decisión y responder de forma efectiva a lo que buscamos, ¿no es cierto? Buscar una familia, la mejor familia para una niña, niño o adolescente, y que esta familia pueda demostrar contar con los recursos y las características necesarias para poder asumir la responsabilidad del cuidado de una niña, niño o adolescente que no son sus hijos biológicamente hablando, ¿no? Entonces es importante por ello el trabajo que desarrolla cada una de estas instancias durante estas 4 etapas específicas que comprende el trámite de adopción. Bien, ahora vamos a ver las etapas propias del trámite de adopción y en las cuales vamos a advertir justamente la participación de los equipos interdisciplinarios, ya les decía, tanto del CDGs, del juzgado, de los centros de acogida, en cada una de estas etapas. Bien, la primera etapa del proceso de adopción implica que quien quiera ser papá o mamá a través del proceso de adopción tenga que apersonarse al CDGs, la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para poder incorporarse, si vale el término, a un taller de preparación para ser padre o madre a través del proceso de adopción. De acuerdo a las modificaciones que se han realizado al Código Niña, Niño, Adolescente por la Ley 1168, se ha establecido que estos talleres van a estar compuestos por temáticas específicas, ¿no? Temáticas específicas o temas específicos que son, en este caso, señalados por el Ministerio de Justicia como ente rector para este tipo, como ente rector de lo que es el sistema de protección, ¿no? Entonces, el Ministerio de Justicia, a través de resolución ministerial número 85, quebrado 2019, de 16 de septiembre de 2019, ha dado los lineamientos o ha establecido cuáles son los temas que deben ser abordados en este taller de preparación para ser padres o madres adoptivos. No, por ejemplo, establece justamente esta resolución ministerial que estos talleres tendrían que estar compuestos por 4 sesiones, ¿no? 4 sesiones. En una primera sesión debería abordarse temáticas como el ver si realmente los solicitantes están o no están listos para ser padres a través de este trámite, cuáles serían sus motivaciones, cuáles son los sentimientos que ellos tienen, cuáles son sus deseos, los temores, hablar sobre los mitos de la adopción. Una segunda sesión podría estar compuesta o estaría compuesta por el tema del duelo y preferencia para la adopción,
¿no? Tendría que hacerse un diagnóstico del duelo, hablar del tema de hija o hijo imaginario versus el hijo o la hija real y la preferencia para la adopción. Una tercera sesión o en una tercera sesión tendría que trabajarse con relación al encuentro, la historia de vida del hijo o de la hija que formará parte de la historia de la nueva familia, la preparación de la niña o adolescente desde el centro de acogida y la despedida de esta institución, la convivencia temporal preadoptiva, el primer encuentro, ¿no? Que son temas importantes que deben ser trabajados con quien quiere ser papá o mamá a través del trámite de adopción. Y en la cuarta sesión, los temas que se recomiendan son la revelación y la búsqueda de los orígenes, ya de la niña, niño o adolescente adoptado, la adaptación familiar, el seguimiento post-adoptivo, ¿no? Que es importante también abordar, porque en la realidad y en la práctica cotidiana les diré que hay mucha gente que aún se rehúsa, por ejemplo, a revelar, ¿no? El origen de los niños. Entonces, siempre es importante, independientemente de que se haya llevado adelante estos cursos de preparación para ser padres, a través del proceso de adopción, entonces también se pueda recomendar, por lo menos en el último acto procesal, lo importante que es para el niño el conocer justamente su origen, ¿no? Se recomienda que exista una quinta sesión, ¿no? Esto no está dentro de lo que es estos temas en específico establecidos por el Ministerio de Justicia, sino es una recomendación que la hemos generado acá en Cochabamba a través de la mesa interinstitucional denominada por el derecho de la niña, niño, adolescente a vivir en familia, que es importante que después de estas 4 sesiones, después de que se aborde en cada una de ellas estos temas que les he indicado, entonces puede existir una quinta sesión, pero esta quinta sesión sea en específico destinada a evaluar a quien ha participado en estos talleres, en cada una de estas 4 sesiones, y ver si realmente ellos han comprendido los alcances, el contenido de cada uno de estos temas, ¿no? Y en función a ello, poderles recién brindar o emitir el certificado de conclusión del taller, ¿no? Entonces, pienso yo, por lo menos es un punto de vista personal, que creo que es compartido también por muchos, que es importante hacer esta evaluación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que este primer paso, ¿no? Este primer paso va a ser el cual aperture el siguiente paso para que las personas puedan dar continuidad a su aspiración de ser papá o mamá a través del proceso de adopción, ¿no? Entonces, considero yo que si en este primer paso las personas no superan satisfactoriamente la evaluación, entonces tendrían que volver a hacer el taller hasta que puedan superarlo, ¿no? Entonces podría decirse que es como un primer filtro para ver si esta persona que pretende adoptar a una niña, niño o adolescente realmente es una persona que puede asumir esta responsabilidad con responsabilidad. Bien, en caso de que la solicitante o el solicitante concluyan el taller de preparación para ser padres o madre a través de la adopción de forma favorable, entonces obtendrán el certificado correspondiente, emitido obviamente por el CDGES, la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Con este documento, de acuerdo a las modificaciones hechas por ley, entonces recién ellos pueden presentar
su acto preparatorio. ¿Y qué implica el acto preparatorio o para qué es el acto preparatorio? Este acto preparatorio habilita la posibilidad de que estas personas que ya han vencido este primer paso para el proceso de adopción, entonces puedan ser evaluados o valorados biopsicosocialmente también por el CDGES, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que esta evaluación se configura en el segundo paso para el trámite de adopción. Entonces, el acto preparatorio implica, vuelvo a reiterar, que se acompañe este certificado de vencimiento del taller para ser madre o padre a través del proceso de adopción, y los habilita a que se puedan realizar las evaluaciones biopsicosociales que la ley establece como requisitos dentro de en el artículo 84 del Código Niña-Niño Adolescente. Concluidas estas valoraciones y presentados además los otros requisitos establecidos en el artículo antes indicado, como son la presentación de sus certificados, de los certificados de nacimiento, si son casados, el certificado de matrimonio, si la unión ha sido reconocida a través de un proceso judicial, la resolución que determine la existencia de esa unión, los certificados de antecedentes policiales y penales, el certificado de verificación domiciliaria y todos los otros documentos establecidos en el artículo antes indicado, entonces son presentados, más las valoraciones, entonces son documentos que deben ser analizados y van a ser plasmados en un documento que es el certificado de idoneidad, ¿no? Certificado de idoneidad que va a ser emitido, por supuesto, por la instancia técnica departamental de política social. Y reitero, ya lo habíamos visto en la anterior clase, que este certificado de idoneidad tiene validez de un año, al igual que los informes biopsicosociales, solamente tienen validez de un año. Entonces, esto es un aspecto novedoso, creo que ya les había dicho antes inclusive, novedoso que trae la ley, ¿no? Entonces, tienen estos documentos un tiempo de validez. Transcurrido este tiempo, entonces habrá que someterse a nuevas evaluaciones o habrá que actualizar las evaluaciones, y obviamente eso implica que el certificado de idoneidad deba ser nuevamente emitido. Y bueno, otro aspecto que debe considerarse es que también en caso de que estas personas estén realizando un trámite de adopción por segunda vez, entonces es importante contar también con un informe biopsicosocial favorable, ¿no? El informe tendría que ser favorable para dar continuidad al segundo trámite de adopción. Entonces, esa sería la primera etapa, ¿no? Compuesta por estas dos partes, para que una persona pueda después formalizar la demanda de adopción. Si no se cuenta con estos documentos, ¿no? que salen de cada una de estas etapas, entonces no podrían formalizar la demanda. Bien, quiero indicar que a diferencia del anterior procedimiento que reconocía la ley, justamente en esta misma etapa de preparación de los padres y de la evaluación de quien quería ser papá o mamá a través del trámite de adopción, también se hacía la evaluación de la niño o adolescente que podía ser posible sujeto de adopción, estableciéndose o acreditándose o estableciéndose, si quieren ustedes, si ellos estaban en situación de adoptabilidad. Y la situación de adoptabilidad se establecía a partir de la evaluación también biopsicosocial y legal de cada uno de ellos. Y parte de la evaluación psicológica en específico
reflejaba la capacidad de adaptación que podría tener esta niña, niño o adolescente a un entorno familiar X, podría decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinaba este entorno familiar? En función a una reunión que existía por una reunión interinstitucional, ¿no? Multidisciplinaria, que estaba compuesta por equipo técnico del CDGES y por el equipo técnico de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Entonces, en función justamente a la valoración que se hacía de la niña, niño o adolescente y el establecimiento de su capacidad de adaptación, entonces se podía identificar a la familia, a estas familias que pasaban por el curso de preparación y superaban la evaluación biopsicosocial y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos por ley, cuál de estas familias era la más idónea para poder asumir la responsabilidad del cuidado de esta niña, niño, adolescente a través del trámite de adopción. Bueno, esto ciertamente ha cambiado. Ha cambiado, ya no existe esta reunión interinstitucional multidisciplinaria para poder establecer qué familia es la más idónea para una niña, niño o adolescente. Por lo tanto, el tema de adaptabilidad, de alguna forma, ya no se le da la importancia que antes tenía, y era fundamental, ¿no? Para poder identificar la carpeta de aquel o aquellos solicitantes que eran más idóneos para una niña, niño o adolescente. Bien, en esta diapositiva, que es la cuarta diapositiva, van a poder advertir ustedes justamente el desarrollo o cómo es que se debe llevar adelante el acto preparatorio de demanda. Quiero resaltar, sin embargo, porque ya lo he explicado anteriormente en la anterior diapositiva, que el acto preparatorio implica que el solicitante acompañe lo que les decía hace rato, el certificado de preparación a través de los talleres que les decía para ser padre o madres adoptivos, ¿no? Entonces, presentada esta solicitud, el juez tiene un plazo, la ley le da 24 horas para que pueda pronunciarse respecto a esta solicitud y disponer en consecuencia la elaboración de informes biopsicosociales y el certificado de idoneidad por parte de la instancia técnica departamental de política social. Una novedad es que esta instancia tiene 10 días apenas para poder realizar todo este trabajo, ¿no? Y es un aspecto que realmente preocupa, ¿no? Anteriormente recordarán ustedes que el plazo para la elaboración de estos informes eran 30 días. En 30 días a veces esta institución no podía cumplir, no porque no quisiera hacerlo, sino porque existe limitación en cuanto a los profesionales, ¿no? Limitación en número, o sea, hay pocos profesionales para atender a mucha población que justamente va y busca sus servicios para este trámite y otros trámites más. Entonces, imagínense ahora al haberse reducido de 30 a 10 días. Y creo que ya les había dicho en alguna otra oportunidad que la ley ahora nos habla del tema de la responsabilidad, que si no se cumple en el plazo estipulado por ley, existe una responsabilidad para aquel funcionario que no la cumpla, ¿no? Entonces, realmente es preocupante, peor cuando hablamos de un tema tan delicado como es el darle la responsabilidad del cuidado, atención y protección a una persona de una niña, niño o adolescente a una persona que en realidad en muchos casos no son ni siquiera familiares, ¿no? Entonces, son personas totalmente ajenas a esta niña, niño o adolescente. Bien, de acuerdo a las modificaciones de la ley,
no necesitan, por ejemplo, para el acto preparatorio, es decir, para hacer las valoraciones biopsicosociales y además presentar los demás requisitos establecidos en el artículo 84, aquellas personas que hayan o que sean familiares de la niña, niño o adolescente, ¿no? No necesitan presentar como requisito el certificado de haber cursado el taller de padres o para ser padres o madres a través de la adopción. Entonces la ley dispensa a estas personas, a los familiares que quieren adoptar a su sobrinito, a su nietito, ¿no? Entonces les dispensa la presentación de este certificado. Por lo tanto, pueden directamente presentar, sí, los demás requisitos establecidos en el artículo 84 y pedirle al juez que ordene a la instancia técnica departamental la elaboración de los informes biopsicosociales y la emisión, por supuesto, del certificado de idoneidad. Bien, entonces una vez que concluye el acto preparatorio de demanda, es decir, que ya tenemos todos los requisitos establecidos en el artículo 84, recién podemos hablar de la formalización de la demanda de adopción, ¿no? Es decir, recién el solicitante de la adopción va a poder presentar su demanda acompañando todos los requisitos establecidos, vuelvo a reiterar, en el artículo 84 del Código Niña, Niño, Adolescente. ¿Qué novedad para esta etapa de formalización de la demanda? La ley, las modificaciones que se han hecho, establece la creación de un registro denominado como Registro Único de Adopción Nacional e Internacional, RUANI. Este registro contempla varios aspectos, ¿no?, que van a permitir y que permiten, porque ya lo se ha estado aplicando, la agilización de los trámites, ¿no? Pero por otro lado, ustedes van a darse cuenta que que un proceso que debería ser cálido, que debería basarse justamente en buscar la mejor familia para una niña, niño o adolescente, bueno, de alguna forma se ha vuelto un trámite frío, porque no existe, les decía ya anteriormente, la posibilidad, por ejemplo, de buscar entre las carpetas de los solicitantes la mejor carpeta. ¿Por qué? Porque al nosotros acceder a este registro único, ingresamos los datos de los solicitantes y el sistema informático que da soporte a este registro es el que se encarga de buscar la carpeta del niño en función al certificado de idoneidad que presentan los solicitantes. Bueno, vamos a hablar de eso. Quiero indicarles que este registro único de adopción nacional e internacional comprende los siguientes puntos, ¿no? En este registro van a estar subidos aquellos procesos que cuentan con sentencia, ya sea de filiación judicial o de extinción de la autoridad materna y o paterna. Al ser estos dos trámites, aquellos que definen la situación jurídica de una niña, niño o adolescente y por lo tanto establecen su situación de adoptabilidad. Existirá entonces información relativa a la sentencia, información relativa a la identidad y los informes biopsicosociales de la niña, niño o adolescente y otros datos que sean necesarios para establecer justamente la adoptabilidad de los mismos. También va a existir en este registro un espacio o un listado, es un listado de niñas, niños y adolescentes que estén comprendidos dentro de los grupos preferenciales a los cuales la ley hace referencia, ¿no? A niños mayores a los 4 años, niños que requieran de alguna atención médica, de alguna cirugía menor, etc.
También este registro va a contemplar los certificados de idoneidad que deben ser subidos al sistema informático de acuerdo al reglamento mediante el cual funciona este registro por los secretarios de los juzgados. Sin embargo, en la práctica, ya les vuelvo a decir que cuando el secretario sube esta información, se genera como si fuese el juez, ¿no? Entonces el sistema reconoce como si se tratase del juez. Entonces debe ser el juez el que tiene que subir, porque si no se registra el nombre del secretario como si fuera el juez. Perdón. Y finalmente, en este sistema o en este registro único también se contemplan las resoluciones judiciales que inhabilitan a las personas para poder ser padres a través del trámite de adopción nacional o internacional, ¿no? Entonces, este registro está compuesto por estos cuatro puntos que deben ser registrados en el mismo para poder dar bueno, por un lado, para poder identificar la carpeta de la niña, niño o adolescente a ser adoptado, y por otro lado, para poder establecer si están definitivamente en condiciones de ser adoptados, es decir, en condición de adoptabilidad, si los solicitantes definitivamente cuentan con la idoneidad que la ley establece y emitida además o verificada y emitida por la instancia correspondiente, y también la inhabilitación de aquellas personas que ya no puedan iniciar este trámite por haberse advertido algún tipo de falencia seguramente. Bueno, bien, ahora que ya conocemos cuál es el contenido del Registro Único de Adopción Nacional e Internacional, ahora vamos a ver cuáles son los criterios, en función a qué criterios es que se busca e identifica la carpeta de la niña, niño o adolescente a ser adoptado. Les anticipaba ya que hasta antes de la ley 1168 y las modificaciones que ha hecho al Código Niña, Niño, Adolescente, la búsqueda, la identificación de la carpeta de la niña, niño, adolescente se hacía en función a buscar la mejor familia para ellos, ¿no? Les decía hace un momento, podían existir muchas carpetas de solicitantes que sí son establecidos como idóneos para un trámite, pero entre ellos puede existir uno que realmente sea mucho más idóneo para responder a los requerimientos, a las características que una niña, niño o adolescente en específico pueda tener. Ahora, con las modificaciones que se han hecho a la ley, y como ustedes han podido ver, y de acuerdo y conforme al contenido que tiene el Registro Único de Adopción Nacional e Internacional, los criterios de búsqueda e identificación ya no se hacen en función a los requerimientos y necesidades de los niños, sino se hacen en función a las necesidades y requerimientos de los solicitantes. ¿Por qué? Porque para que el sistema que comprende el registro único, el RUANI, pueda buscar la carpeta de una niña, niño o adolescente, se ingresan los datos de identificación y el certificado de idoneidad de los solicitantes de la adopción. Entonces, la identificación de la carpeta de la niña, niño o adolescente a ser adoptado se va a hacer en función al criterio de la demanda y el certificado de idoneidad. Les decía en anterior clase videograbada que el certificado de idoneidad comprende, además de establecer si los solicitantes reúnen las características y condiciones a nivel biopsicosocial y legal,
el establecer si ellos pueden adoptar un niño, 2 niños, entre qué edades, cuál edad mínima, cuál edad máxima. Entonces, cuando uno ingresa al RUANI, debe establecer o registrar justamente estos datos: sexo, edad, cuántos niños pueden ser adoptados. Entonces se registran estos datos y se hace clic en un botoncito que dice búsqueda en función a estos criterios. Y es el sistema el que se encarga de identificar la carpeta. Entonces ya no existe esa posibilidad que anteriormente existía de analizar todas las carpetas que se tenían de los solicitantes para identificar la más idónea para una niña, niño o adolescente. Ahora no, el sistema se ha vuelto frío y el sistema ubica la carpeta, pero en función a estos 2 criterios: el criterio de la demanda y el certificado de idoneidad. ¿Qué nos dice? Además, las modificaciones a la ley, que si el sistema identifica una o 2 o más carpetas en el mismo distrito, se debe preasignar la carpeta de la niña, niño o adolescente que esté más tiempo en un centro de acogida, ¿no? Entonces te obliga el sistema a que así sea. ¿Y cómo qué? ¿No? Uno ingresa al sistema, busca y no te da la posibilidad de buscar entre las carpetas, tal vez la carpeta de un niño que pueda, cuyos derechos puedan ser mejor satisfechos por la carpeta que se ha subido al sistema de la o de los solicitantes de la adopción, sino que directamente el sistema es el que se encarga de ubicar la carpeta del niño en función, vuelvo a reiterar, al criterio de la demanda y el certificado de idoneidad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley, las modificaciones? Que en caso de que no encontrásemos una carpeta en el distrito, entonces se puede acceder a la búsqueda a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero esto también en función a que los solicitantes así lo quieran, ¿no? Y ciertamente hay mucha gente que prefiere seguir esperando a irse a otro departamento a realizar el trámite de adopción, porque podría identificarse las carpetas. Ahora, ¿qué pasa cuando no se identifica la carpeta, no? Entonces, los solicitantes tienen 3 opciones. La opción de poder permanecer en una lista de espera hasta que exista una carpeta en el distrito, retirar su demanda o modificar los criterios de su demanda en el marco de lo que es el certificado de idoneidad. ¿A qué se refiere esto? Por decirles, el certificado de idoneidad dice: esta pareja es idónea para adoptar un niño, un varón, comprendido, cuya edad mínima puede ser 1 año y cuya edad máxima puede ser 4 años. Y ellos en la demanda piden en específico que se asigne un niño de 2 años. El sistema, bueno, uno entendería que el sistema nos permite poner la edad que el solicitante solicita, es decir, los 2 años, un niño varón de 2 años. Sin embargo, les diré, como ya se está utilizado el sistema no te permite subir la edad la edad que está establecida en la demanda, sino directamente te obliga a subir la edad mínima y máxima establecida en el certificado de idoneidad. Lo que quiere decir que no podríamos hablar de una modificación de los criterios, ¿no? Porque si fuese así, entonces el sistema debería permitir que cuando uno sube la solicitud de búsqueda e identificación de la carpeta, entonces pueda hacer la solicitud
con relación a la edad dentro de los parámetros establecidos en el certificado de idoneidad, pero no necesariamente entre la edad mínima o la edad máxima. Sin embargo, el sistema obliga a que sí se suba la edad, sí o sí se registre la edad mínima y la edad máxima. Entonces es el sistema el que se encarga de buscar en este parámetro la carpeta del niño a ser adoptado. Bueno, finalmente tenemos la etapa de sentencia, que de acuerdo a nuestra ley está denominada o está contemplada dentro de lo que es la audiencia denominada audiencia de asentimiento, ratificación y sentencia. Bueno, en este acto procesal se realizan varias acciones, entre ellas, por ejemplo, que se dé lectura a los informes y a las gestiones que se hayan realizado durante la tramitación del proceso, se da lectura al informe que resulta del seguimiento del periodo preadoptivo, se escucha a la niña, niño o adolescente, considerando obviamente la edad y grado de madurez de los mismos, y las instancias de protección como Defensoría y CDGs presentan su asentimiento respecto a la procedencia del trámite de adopción y los solicitantes presentan su ratificación o realizan su ratificación de todos los actuados realizados durante la tramitación del proceso, para finalmente emitirse la sentencia, ¿no? Sentencia que en caso de que no sea observada o impugnada, entonces puede ser ejecutoriada inmediatamente. ¿Cuál va a ser el contenido de la sentencia? En la sentencia se va a disponer en primera instancia la cancelación de la partida de nacimiento de la niña, niño o adolescente, ¿no? Para disponer la nueva inscripción, y esta vez ya con los nombres y apellidos de los padres adoptivos. Es decir, vamos a modificar la afiliación de la niña, niño o adolescente en ese punto, ¿no? Se va a disponer la notificación al Servicio de Registro Cívico, es decir, al CERECI, para que procedan justamente a esta cancelación, la nueva inscripción y correspondiente emisión del certificado de nacimiento de la niña, niño o adolescente. La ley establece que debe realizarse esta emisión en el plazo de 72 horas. Este tiempo se computa desde el momento en que los solicitantes se apersonan a esta institución hasta que se les entregue el certificado correspondiente. Y finalmente, en la resolución se debe consignar el seguimiento posadoptivo del trámite, ¿no? Que se encarga o se encomienda a la instancia técnica departamental de política social, quienes van a tener la responsabilidad de realizar este seguimiento post-adoptivo durante el tiempo de 2 años con informes biopsicosociales semestrales, ¿no? A través de los cuales no solamente nos van a decir esto está pasando positivo o negativo en este tiempo posadoptivo, ¿no? Sino que también tienen la obligación de poder apoyar, orientar y remitir en caso de ser necesario a los adoptantes y a la niña, niño o al hijo o a la hija o al hijo adoptivos a las instancias correspondientes para que se les brinde el apoyo respectivo. La finalidad es que estos lazos afectivos, esta empatía que se ha generado desde el momento de las visitas durante el periodo preadoptivo, entonces se consoliden, se afiancen, se fortalezca esta familia que se está formando a partir de este proceso especial de adopción, ¿no? Que vuelvo a reiterar, tendría que ser visto y considerado justamente como el mejor procedimiento o la mejor figura legal por la cual vamos a restituir este derecho fundamental, que es el derecho a la familia de niñas, niños, adolescentes que no lo han tenido por las razones que pudieran haber existido, ¿no? Entonces, vean ustedes, es un trámite no complicado, pienso yo que es más de voluntad de los sujetos que estamos involucrados en el mismo y del compromiso que asumimos para poder garantizar la restitución efectiva de los derechos vulnerados de las niñas, niños o adolescentes, ¿no? Entonces, ustedes van a poder advertir en las diapositivas que se les va a proporcionar, además un flujograma
que refleja justamente los pasos procedimentales que deben aplicarse desde la formalización de la demanda hasta la emisión de la sentencia y el seguimiento posadoptivo, por supuesto, ¿no? Que vuelvo a reiterar la importancia que tiene para poder seguir ayudando en el fortalecimiento y consolidación de esta familia para una niño o adolescente que antes no la tenía. Bien, espero que estén bien, que sigan cuidándose y bueno, ya será hasta otra oportunidad.